Comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, se manifestaron en Buenos Aires para reclamar sus tierras y recursos naturales y denunciar que se están violando sus derechos. Litio, la lucha contra el extractivismo. También tenemos otra comunidad pegada más al sur, atacameños de Andiofacos. Bueno, estas comunidades están muy fuertes resistiendo contra la minería, ya que hoy en día, después de casi 30 años, han visto solamente cómo se perjudicó sus vidas, vieron morir sus animales. ¿Qué pasa cuando se haga el acueducto? ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo cuando se seque la vega? ¿El gobierno, las empresas mineras o nadie se va a hacer cargo? Y de nosotros, porque yo vivo de esto, mi familia vive de esto, la comunidad vive de esto, de la ganadería, del agua que estamos usando del río Pato. Esto queremos hacer claro, que quede claro para que alguien tome carta en el asunto. Bloqueo a vaca muerta de comunidades mapuche. Los indios se quieren quedar con vaca muerta, mira. Unidos y fortalecidos porque queremos que se nos reconozcan nuestros derechos que están garantizados en la Constitución Nacional, Provincial y los acuerdos internacionales. Deforestación sin control. Los pobladores dicen que la falta de vigilancia de las agencias gubernamentales los obliga a realizar operativos para detener la invasión de las empresas madereras. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha descrito la protección de la selva como un obstáculo para el desarrollo del país. La flexibilización de los controles ambientales tras su llegada al poder ha acelerado la pérdida de vegetación. Los patrullajes tienen lugar mientras el futuro de la Amazonía es foco de la atención de la comunidad internacional. Estos ejemplos nos muestran cómo, en la actualidad, los miembros de las comunidades originarias continúan sufriendo exclusión, marginalidad y vulneración de derechos. Ante esta situación, es importante mencionar la complicidad que tienen los gobiernos regionales y nacionales, quienes por un lado dicen defender y proteger los derechos de las comunidades, y por el otro lado los gobiernos, movidos por sus intereses económicos, avalan y promueven que se desarrollen estas actividades en pos del progreso y en beneficio económico para unos pocos. Cabe recordar que la Constitución de la Nación Argentina, en su artículo 75, incorporó tratados de derechos humanos en donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. También garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación intercultural bilingüe y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten, entre otros. Ahora bien, para entender la situación actual que están viviendo las comunidades originarias de América Latina, empobrecimiento, marginalidad y exclusión social, es importante que nos remontemos al pasado y hagamos una revisión de cómo se dio origen a la conquista y colonización de América. Esta postura que busca comprender en qué consistió la larga historia del colonialismo para revisar si esas prácticas siguen replicándose y por qué, se lo conoce como poscolonialidad. Una de las vías que tenemos los latinoamericanos para conocer cómo fue este proceso lo otorga el libro Las Venas Abiertas de América Latina, conocida por muchos como la Biblia Latinoamericana. Este libro es un ensayo periodístico del escritor uruguayo Eduardo Galeano que contiene crónicas y narraciones que dan pruebas del constante saqueo de recursos naturales que sufrió el continente latinoamericano a lo largo de su historia a manos de naciones colonialistas. Asimismo, el repaso que nos ofrece Galeano por nuestra historia nos muestra cómo nuestras clases dominantes han privilegiado y protegido este sistema comercial durante muchas décadas, incluso a costa de desaparecer y reprimir a otros latinoamericanos. Embelesados por este modelo eurocentrista, en el cual Europa estaba como el centro y protagonista de la historia, lo cual generó que la élite criolla quisiera emparentarse con los peninsulares y tener el menor trato posible con los sectores populares, indígenas, mulatos y españoles pobres. En las venas abiertas de América Latina podemos ver un pensamiento postcolonial, ya que se hace una revisión crítica de los discursos colonialistas y se busca reinterpretar nuestra historia, decolonizando el conocimiento occidental y tomando otros tipos de conocimientos no occidentales, que incluyen la literatura, la filosofía y el arte.
Detrás de este doloroso relato se encuentran muchas razones para seguir resistiendo y seguir fortaleciendo nuestra identidad colectiva. Las Venas Abiertas de América Latina nos permite ver cómo los países extranjeros han abierto las venas de los países latinoamericanos para succionar y saquear sus riquezas, oprimirlos y controlarlos, con el fin de hacerse cada vez más fuertes y convertirse en potencias mundiales. También nos permite reflexionar e intentar despejar algunos de los principales interrogantes que han perseguido a todos los latinoamericanos como una gran sombra. ¿Quién ha condenado a América Latina? ¿Se encuentra América Latina condenada a vivir en la humillación y segregada a la pobreza?